Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente satisfechos y agradecidos de Dios de esta nueva oportunidad de reunirnos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Hoy vamos a estar hablando de dos niños que fueron protagonistas de la Navidad. Estamos siempre agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da cada día de reunirnos y de vivir y de participar en el esfuerzo que hace la iglesia, cuerpo de Cristo. La Academia de Discipulado estará volviendo a las reuniones presenciales muy pronto y eso es otro motivo de agradecimiento. El lunes pasado nos dimos cuenta de que Dios escribió un propósito para cada vida, para cada uno de los que estamos aquí. Es como si Dios hubiera escrito el guión de una obra dramática donde cada uno de nosotros es el protagonista. La obra que Dios escribió para nuestra vida no es una historia de tristeza para los protagonistas, aunque siempre esta vida se enfrentará a la tristeza y a los eventos negativos. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Esa vida de alegría y de satisfacción es posible porque aunque como seres humanos estamos expuestos a padecimientos, a errores y al dolor, no somos esclavos de esas debilidades. Quienes se rinden, es decir, quienes se dejan salvar por Cristo, son liberados de la esclavitud del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo nace la alegría y renace la alegría después de cada tormenta. Decíamos que podemos ser protagonistas magistrales de estas vidas, de nuestras vidas. Hoy vamos a ver ejemplos de protagonismos para usarlos como nuestros modelos. Vamos a recordar las descripciones del nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista. Esos van a ser los protagonistas. Si pensamos en el nacimiento de Jesús y eso despierta admiración y respeto y adoración y obediencia sincera y lealtad, nos vamos a sentir inclinados a seguir ese modelo. Esa es nuestra meta transformadora para hoy, crecer hacia el modelo del Señor. Durante este tiempo de Navidades vamos a escuchar a muchísimas personas hablando del niño Jesús. También podemos escuchar acerca del nacimiento de Juan por la circunstancia milagrosa de ese nacimiento, ¿verdad? Para Elizabeth y para su padre Zacarías. Vamos a escuchar versiones de la historia que se acomodan a la conveniencia de las personas y de la sociedad, que quieren sentirse complacidos, y también, tristemente, la conveniencia del mercado que quiere vender mucho. Van a repetirse los mismos argumentos de siempre. La sociedad repite historias sin pensar en su significado y de esa forma construye leyendas. Lo que vamos a ver nosotros no son leyendas. La sociedad convierte verdades profundas que nos hablan al corazón en leyendas que esconden nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. No son leyendas lo que vamos a ver hoy. No hay edificación en las leyendas. Hay edificación espiritual cuando vemos al Dios encarnado, es decir, hecho hombre, sujeto al dolor, a la pobreza, a la vulnerabilidad y al temor, como vivieron Jesús y Juan. ¿Qué tienen de especial Jesús y Juan? Jesús fue plenamente humano. Dios encarnó en un hombre, ser humano con dolor y con debilidad, con incertidumbre. En Jesús tenemos un modelo con el que podemos comparar nuestra condición humana. Juan fue el anunciador del Mesías, el que prefirió la pobreza sobre la materialidad, el que predicó el arrepentimiento y el bautismo para el perdonado también. También fue el que condenó el pecado y se enfrentó a la muerte. Sus vidas son modelos. Jesús y Juan fueron individuos intensamente religiosos.
Esa descripción no la habíamos usado antes. Vamos a usarla hoy porque tenemos el propósito de poder nosotros contrastar lo que es una persona religiosa, socialmente religiosa, y lo que es una persona que vive su confianza, su fe, su creencia en Dios. Eso parece ser una simpleza, pero significa que Jesús y Juan fueron diferentes a los que se disfrazan de una aparente vida de piedad y religiosidad que no tiene sustancia. Es determinante lo que dice Mateo 7:21. Lo hemos escuchado antes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús y Juan vivieron en la práctica lo que creían, es decir, su fe y su práctica eran lo mismo. Su fe y su praxis eran lo mismo. Por eso en ambos protagonistas encontramos que enfatizaron más los valores espirituales y morales que los rituales y los dogmas. Importante, Jesús y Juan se enfocaron en los valores espirituales. No se enfocaron en los rituales, no se enfocaron en los dogmas. Esa es la línea que establece la tradición profética. Si ustedes han leído, y yo sé que lo han leído en Isaías 1, dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mí sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Esto es precisamente lo que encontramos en Juan y en Jesús. Hoy en día nos encontramos con la realidad de que somos protagonistas de nuestra vida y podemos usar estos dos modelos de protagonistas y tratar de vivir como ellos. Tenemos dos buenos modelos en esos dos niños. Para conocerlo mejor podemos mirar las circunstancias de su nacimiento. Podemos señalar unos puntos que nos ayudan a mirar esas vidas. En primer lugar, la Biblia registra varios nacimientos de niños. Solamente en 3 de ellos se les revela a los padres detalles específicos de sus hijos antes de nacer. Estos son Sansón, todos lo conocemos, y Juan el Bautista y Jesús. El mensajero que anunció el nacimiento de Jesús y de Juan fue un ángel enviado por Dios llamado Gabriel. En la Biblia los nombres tienen más significado que el que tienen hoy en día. El nombre que se escogía para cada niño era el indicador de 3 características de una persona: su propósito, su posición y su promesa. Un nombre nos ayuda a identificar a alguien, a saber quién es.
Para entender mejor a nuestros dos modelos, vamos a estudiar un poco sus nombres, su propósito, su posición y su promesa. Veamos las similitudes y las diferencias de estos dos niños. En el caso de Juan el Bautista, si vamos al Evangelio según San Juan capítulo 1, dice que se le apareció el ángel del Señor llamado Gabriel solamente a Zacarías, su padre. Llamarás su nombre Juan. ¿Y cuál es el significado de ese nombre? Johanán. Y significa hombre fiel a Dios. Juan significa hombre fiel a Dios. Y le dijo que sería grande delante de Dios. Vamos a ver a Jesús. También en Lucas 1, pero también en Mateo 1:21 y en Lucas 2:10 nos describe lo que sucedió. Se le apareció el ángel del Señor llamado Gabriel a María, en este caso a María, madre de Jesús, a José también en sueños y también a los pastores de manera presencial. Cada uno recibió descripciones específicas del niño. Llamarás su nombre Mesías, le anunció a María. Darás a luz un hijo que llamarás Jesús, le anunció a José. Jesús, Yoshua en la lengua aramea, que es la que hablaban, significa salvación de Dios. En el primer caso, Juan era hombre fiel a Dios. En el caso de Jesús, salvación de Dios. Y este será grande. En el caso de Juan, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No bebería vino ni sidra. ¿Y cuál era su propósito? Hará que los hijos de Israel se conviertan a Dios. Irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan era un preparador, anticipaba. En el caso de Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, le dijo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es, le anunció a José. ¿Cuál era su propósito? Si Juan prepararía el pueblo, avisaría, anunciaría. En el caso de Jesús, él salvaría a su pueblo. Ese anuncio se le dio a José. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, le dijo a los pastores. Ese era su propósito, salvar. Su posición será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Es Cristo el Señor, le anunció a los pastores. Y el Cristo en hebreo quiere decir el Mesías, el prometido de Dios. ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos concluir? ¿En qué cosas podemos pensar? En ambos niños se cumplió el mensaje que Dios envió a sus padres. Dios cumple sus propósitos. Juan fue grande ante los ojos de Dios. El mismo Jesús dijo de Juan: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero Juan tuvo un tiempo. Juan tenía un propósito específico, limitado en la historia. En el caso de Jesús, su propósito es sin límite. No hay límite específicamente de tiempo, no lo hay. De lugar tampoco, ¿verdad? Sin límite. Su propósito no tiene límite. Continúa salvando y continúa salvando en todos lugares. Su mensaje: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su vida no tiene límite, permanece para siempre. Su posición de rey de reyes sigue también siendo ilimitada. Señor de señores, todo el tiempo, en todo lugar. Sin límite sus promesas. Sus promesas son fieles para usted y verdaderas para usted y para mí. Su amor hasta la eternidad, y ahí es que tenemos que enfocarnos. No podemos limitarlo según nuestra mente pequeña, nuestra mente estrecha.
Y me refiero con eso a limitarlo según nuestros criterios, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones humanas, no las podemos llevar al propósito de Dios. Jesús es llamado por Dios y Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Santo Ser. Es Cristo, el Señor es nuestro Salvador. Su concepción es todo un misterio, ¿verdad? Nadie puede explicarlo. Su nacimiento es único y es memorable. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ese nacimiento de esa manera inexplicable nos ayuda a creer en su divinidad. No hay explicación material para ese nacimiento. La encarnación de Dios es su plan, hacerse ser humano. Ese es su diseño. Es necesario que la humanidad se vea identificada. No podríamos concebir ser salvos por un Dios que no me entiende, que no me conoce, que no siente lo que yo siento. Pero Dios se encarnó, me entiende y siente lo que yo siento. De esa manera me veo identificado en Él, reflejado en Jesús, para que se cumpla el plan de salvación de Dios que nos muestra su amor de una manera inmensa, inmensurable. Es necesario para que se cumplieran sus promesas. Ahora las podemos entender. Esas promesas no tienen límites y Dios no pone límites. Pero ¿cuáles son los límites que nosotros ponemos? Podríamos estar muchos días hablando de eso, pero vamos a enfocarnos en una reflexión breve. Nuestra limitación más crucial se encuentra en el creer, en la fe, el convencimiento acerca de la realidad de Dios. Todos los que dicen que creen en Dios, verdaderamente creen en Dios, se podría ser ateo sin saberlo. Puede haber una persona que dice que cree en Dios, pero realmente no cree en Él y eso lo pone en la categoría de ateo. Si creemos en Dios y tratamos de conocerlo, Él se nos revela siempre. Si tocamos la puerta, Él la abre. Se revela en la naturaleza, se revela en nuestros corazones, se revela en su palabra, se revela a todo aquel que le busca. La parte de nosotros es solamente buscarlo. Eso es lo que usted tiene que hacer, buscarlo. Y Él se revela siempre. Se revela y nos acompaña por medio de su Espíritu Santo, que está presente para todo aquel que lo acepta. Esta semana tuvimos unos comentarios en el chat sobre un libro que se titula El ateo cristiano, que me prestó Lisandra, donde dice que el 94% de las personas en Estados Unidos dicen que creen en Dios, pero cuando usted compara sus vidas, su praxis, su conducta con la Escritura, encontramos que no se acerca ese número jamás, el número de personas que viven como si creyeran en Dios. Y el pastor nos contestaba, así es, Dios quiere una relación personal con Él, no el mero conocimiento. El conocimiento nos ayuda, pero no es suficiente. Es la relación. ¿Qué tenemos que hacer? Todo está en la relación personal. Dejarnos salvar, eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer que alguien me va a rescatar cuando yo me enfrente al abismo. Si llegamos a entender que conocemos al Ser Santo único, al Señor, al Creador, en la forma de Padre de cada uno de nosotros, la reacción natural es ofrecerle toda la admiración. No tiene límite la forma en que yo admiraría o admiro a ese Ser Santo único. Yo trataría de agradecerle y no tendría palabras para agradecerle. Yo trataría de ponerlo al centro de mi vida y trataría de hacerlo todos los días. Sería darle respeto, adoración, obediencia, lealtad. Que esta sea la resolución más importante de nosotros en esta Navidad y en el año que viene. Ofrecerle nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestra lealtad. Que Dios nos bendiga.